Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Hola, muy buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en este mes de la Contaduría Pública 2026. Para esta hora de la tarde tenemos la charla La gobernanza de la IA en la práctica profesional, las políticas internas, la trazabilidad y el uso responsable en la contaduría pública. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra expositora el día de hoy, vamos a agradecerle a todos los patrocinadores que hacen posible que el mes de la contaduría pública sea posible, como lo son S&M Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HCO SAP, Sicai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS y Corporación Millennium en categoría platino, mientras que en oro tenemos a Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avalar Asesores, Despacho Herberto y Asociados, Universidad UNED, Universidad de Costa Rica, Despacho Marín Vega, B Solution Group, Universidad Castro Carazo y Hotel Poza Lodge, mientras que Poza Blanca Lodge, perdón, mientras que en la categoría plata tenemos TP Consulting y Hotel Manglares, quienes son los que hacen que este mes de la contaduría pública sea posible. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la licenciada Ivonne Huertas Carbonell, quien es contadora pública autorizada de Puerto Rico y profesional de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Su trayectoria se vincula con educación continua, tecnología aplicada a la profesión contable y desarrollo profesional, participando además en comités del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico. Así que, Ivonne, bienvenida, licenciada. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Por lo menos yo estoy aquí en Buenos Aires haciendo esta pausa para compartir con ustedes un privilegio que me permitan pues seguir adelantando una profesión de la contabilidad pública que esté alineada con las expectativas de los stakeholders de que seamos unos consejeros de confianza. Así que si me escuchan bien, por favor, me lo indican. Voy a Sí, compartir señora, correcto. pantalla. Y les pido por favor que también me indiquen si están viendo en su pantalla la primera lámina, ¿verdad? Sí, correcto. Que, ok, perfecto. Bueno, pues saludos a todos. El tema que nos toca conversar sobre él, ¿verdad? Porque cuando hablamos de discutir es como si hubiera una controversia. Aquí hay controversias, pero lo importante es que estamos promoviendo una conversación inteligente, que esa conversación inteligente nos lleve a intercambiar ideas y esas ideas aterrizarlas en acciones que a fin de cuentas beneficien a nuestra profesión, haciendo que nosotros somos garantes de la confianza pública, así que nosotros tenemos que asegurarnos de que esa confianza pública la mantenemos
la acrecentamos, ¿no? Para que sigamos siendo una profesión que sea relevante en estos tiempos turbulentos de cambio que nosotros vivimos. Así que vamos ahora a introducir nuestro tema, gobernanza de la inteligencia artificial en la práctica profesional. ¿De qué vamos a hablar? De políticas internas, trazabilidad y uso responsable en la contaduría. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, con los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, una institución que entiendo tiene más de 78 años de historia, más de 7.000 colegiados activos y 130 despachos inscritos. Quiero que piensen en algo. El 2026 no es simplemente otro año en el calendario, es ese año en el que la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en infraestructura crítica de nuestras firmas, de nuestros clientes y de nuestros gobiernos. Y Costa Rica lo sabe. En octubre del 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, ¿qué hizo? Lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027, la ENIA, convirtiendo a este país en el primero de Centroamérica en tener una política pública dedicada a guiar el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. Y oiga, eso no es casualidad, es el liderazgo. Pero con ese liderazgo que ustedes creen ocurre, viene una pregunta importante. ¿Estamos preparados como profesión contable para gobernar la inteligencia artificial que ya estamos usando? Hoy no les voy a hablar de tecnología por la tecnología. Les voy a hablar de lo que ustedes ya dominan, el control interno, la trazabilidad, la evidencia, pero aplicándolo a un nuevo territorio, la inteligencia artificial, porque gobernar la inteligencia artificial no es tema de ingenieros, ¿sabe qué? Es un tema de contadores. Fíjense qué afortunados somos nosotros. Hace aproximadamente 76 años que se socializó por primera vez el concepto de inteligencia artificial. ¿Y qué usted cree? En aquel entonces, ¿quién tenía acceso a esa inteligencia artificial? Bueno, un MIT, un Stanford, un ejército de Estados Unidos, nosotros los meros mortales, es ahora, prácticamente 76 años después, que tenemos acceso a esa inteligencia artificial. ¿Quién soy yo? Pues mira, ya se lo dijeron a usted, yo soy directora nacional de Puerto Rico ante la Asociación Interamericana de Contabilidad y presido la Comisión Técnica de Sistemas y Tecnología. Me encanta la tecnología, pero ¿sabe qué? A la misma vez que creo en las tecnologías, creo que en realidad nosotros vamos a superar unas asimetrías que hay en la región donde unos países se encuentran en liderato, como Costa Rica, otros están rezagados, otros están paralizados creyéndose que si las cosas hasta ahora me han funcionado tan bien, ¿por qué cambiarlas? Así que, dicho eso, creo que nosotros como elemento humano somos los que vamos a diferenciarnos con la inteligencia artificial, con nuestra presencia en ese loop donde somos parte de la inteligencia artificial. Así que somos the human in the loop, el humano en ese círculo de la inteligencia artificial, en ese ecosistema, y somos human in the lead. ¿Qué significa eso de human in the lead? Que nosotros somos los que vamos a liderar la inteligencia artificial, es mi copiloto, es esa herramienta que me potencia a mí para convertirme en ese consejero de confianza que es el que aspira a tener nuestros stakeholders. ¿Por qué este tema es tan importante en el 2026? Tres razones fundamentales y Costa Rica las ilustra perfectamente. Primero, las regulaciones que están aquí, oiga, ese marco regulatorio que usted todavía no ha pensado que necesita en su firma,
esa gobernanza de inteligencia artificial que nos va a permitir utilizar responsablemente la inteligencia artificial, más vale que usted lo haga pronto. This is a wake-up call. Esto es una llamada para despertarse. Somos contadores que estamos listos para el futuro. IFAC, esa es una de las premisas principales del International Federation of Accountants. We are future ready. Y esto es parte, ¿verdad?, de por qué este tema va a ser tan importante aquí. La Unión Europea ya tiene su AI Act en plena implementación. Y aquí en Costa Rica ya mencionamos cómo existe la ENIA, que está alineada con estándares de la OCDE y que regula el desarrollo, implementación y el uso de la inteligencia artificial en el país. Ese es el primer punto. Segundo, y este es motivo por el cual el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial es tan importante. Según la inteligencia artificial nos potencia para ser ese consejero de confianza que satisface y supera las expectativas de nuestros stakeholders. ¿Qué está pasando? Con la inteligencia artificial se están multiplicando los riesgos. Oiga, Costa Rica lo vivió en carne propia en el 2022. ¿Qué le pasó? Hubo los ciberataques de Conti y Hive que paralizaron al Ministerio de Hacienda, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a casi 30 instituciones gubernamentales. Cada vez que automatizamos un proceso sin controles adecuados, ¿qué va a pasar? Estamos amplificando los potenciales errores, datos incompletos, sesgos algorítmicos, decisiones automatizadas sin supervisión. Eso es pecado mortal. Todo esto tiene consecuencias financieras reales. Y la tercera razón por la cual este tema es tan importante para nosotros como profesión. ¿De qué depende de nuestra profesión? De la confianza pública. En un país donde el 92.6% de la población, me refiero a ustedes, están conectados a la Internet, prácticamente 4.76 millones de personas, la exposición digital es enorme y nuestra profesión existe porque la sociedad confía en nosotros. Si usamos la inteligencia artificial sin poder explicar cómo llegamos a nuestras conclusiones, se erosiona esa confianza y sin confianza no hay profesión de contabilidad. La transformación no es algo que viene, esa transformación digital ya llegó y quiero que vean estas 4 dimensiones porque cada una trae oportunidades enormes, pero también riesgos que debemos aprender a gobernar. Las normas internacionales ya lo están reconociendo. La NIA 315 revisada, vigente para auditoría de periodos que inician desde diciembre del 2021. Cambió las reglas del juego. Ya no es opcional considerar los riesgos de la tecnología de la información en una auditoría. Ya la norma exige que usted, como auditor, entienda el entorno de tecnología en la entidad, que identifique los controles generales de tecnología y que evalúe cómo los sistemas automatizados impactan el flujo de las transacciones. Esto incluye directamente los sistemas de inteligencia artificial. La automatización inteligente nos libera muchísimo de procesos repetitivos. Pensemos en la conciliación bancaria, en la clasificación de transacciones, en la preparación de borradores de estado financiero. Eso ya lo hace la inteligencia artificial. Pero si esa automatización tiene errores, esto es el preludio de la perfecta tormenta, donde si esos datos tienen errores, el resultado se va a potenciar en una gran escala y una velocidad que, oiga, vamos a terminar en la calle como profesionales. El análisis predictivo nos permite anticipar flujos de caja, identificar riesgos de fraude, proyectar tendencias, pero aquí entra la NIF número 9, con sus modelos de pérdidas crediticias esperadas. Si lo que yo entro al sistema, garbage in, garbage out, es basura, eso es precisamente lo que va a calcular el sistema. Así que vamos a hablar de riesgos emergentes. Aquí es donde la gobernanza se vuelve urgente. Los sesgos en modelos no son teoría,
si un algoritmo fue entrenado y cuánto tenemos inherentes estos prejuicios y los insertamos en el entrenamiento de esa inteligencia artificial. Cuando esos datos históricos reflejan prácticas discriminatorias, por ejemplo, en la decisión de crédito, en la evaluación de riesgo, ¿qué va a pasar? Como contadores vamos a estar firmando informes basados en unos resultados sesgados sin saberlo. Qué horrible, ¿verdad? Sería que alguien viniera a tocar a nuestra puerta, una agencia reguladora, una persona impactada, un stakeholder impactado por decisiones que son prejuiciadas de nuestra parte. Los datos no trazables son un problema gravísimo. Y si no podemos responder a esa pregunta, ven acá, ¿y por qué tú discriminante contra mí? Tú no sabes de dónde viene ese dato y no sabes cuál fue la transformación que sufrió. Entonces, no tenemos base para mantener la confianza de nuestros stakeholders. Fíjense que les cuento que esto de los riesgos son absolutamente reales. Les traigo el caso de mi propia jurisdicción, Puerto Rico. El inspector general de Puerto Rico emitió un informe urgente sobre la necesidad de mayor adopción de la inteligencia artificial en el gobierno, pero lo que reveló ese mismo informe fue sumamente alarmante. No solo se trataba solo de adoptar tecnología, se trataba de que las entidades gubernamentales ni siquiera tenían los controles básicos para manejar la tecnología que ya tenían. Eso es cosa pasan. Usted las escucha y te dice, no, eso no puede estar pasando. Pues sí, eso publicó el periódico donde nos decía lo que estaba ocurriendo con nuestro propio sistema de gobierno. Fíjense que los números no mienten. ¿Y qué me dijo aquel inspector general del gobierno de Puerto Rico? Que el 40% de las entidades gubernamentales de Puerto Rico no pudieron presentar evidencia de evaluaciones de vulnerabilidad. Imagínate, no es ni siquiera que no hicieran evaluaciones y que encontraron problemas, es que no hicieron las evaluaciones. Es como si una empresa nos dijera, no, nunca hicimos inventario físico, pero yo confío en nuestros estados financieros. Esto no puede pasar. Así que esto nos lleva al tema central de esta presentación sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, la desconfianza. Eso es lo que ocurre, la desconfianza del público. Cuando la inteligencia artificial opera sin gobernanza, se va a generar un círculo vicioso de desconfianza. No nos podemos dar el lujo de perder esa confianza. Para ganarla pasamos pero mucho esfuerzo. Y para perderla la perdemos en un abrir y cerrar de ojos. Y para recuperarla, le cuento que va a ser altamente difícil, ¿verdad? Que la recuperemos fácilmente. Así que nosotros estamos claros en que esta desconfianza puede destruir nuestra credibilidad profesional. El que yo no pueda explicar si un modelo de inteligencia artificial produce una recomendación financiera y si yo no puedo explicar cómo se llegó a esa conclusión, ¿cómo usted cree que la vamos a poder defender ante un regulador, ante un cliente o si nos llevan a un tribunal? Así que el juicio profesional nuestro es siempre el poder nosotros tener esa capacidad de explicar el por qué, el dónde, el cuándo, el quién. La inteligencia artificial no puede ser la excepción. Resultados que no sean reproducibles, totalmente inadmisibles en la contabilidad. Debemos llegar siempre a resultados que puedan estar y deban estar fundamentados y que deban estar también documentados. Cada vez que perdemos la capacidad de poder hacer esa trazabilidad, estamos perdiendo confianza y esto solamente se traduce en riesgo reputacional. Aquí tengo una situación interesante que aplica a toda América Latina. Este estudio que me dijo que los hallazgos que aparecieron en el estudio nos afectan directamente. En general, en la región hay una dependencia tecnológica en quién, en unos proveedores
de esa infraestructura de datos y plataformas que no vienen de nuestro país. Los compramos, ¿verdad? De esos proveedores que tienen más experiencia, que tienen más reputación, que a veces, muchas veces, ¿verdad? No hay hay un dicho, ¿verdad? Que dice, tú nunca vas a ser en tu tierra eh, un, un profeta. Y entonces eso es lo que está pasando aquí. Estamos comprando el producto de otras jurisdicciones porque creemos que lo nuestro no va igual. Así que quiero destacar algo positivo sobre Costa Rica, ¿verdad? Ustedes están tomando acción concreta, ya tienen la ENEA 2024-2027, que tiene como pilares estratégicos la ética, el desarrollo territorial, el fortalecimiento de capacidades, la innovación y el liderazgo internacional. Así que qué bueno, ¿verdad? Que por lo menos ustedes están dando buen ejemplo de cómo nosotros podemos esas asimetrías que existen en la región, por lo menos reducirlas. Yo sé que es altamente improbable que las podamos eliminar completamente, pero me queda la esperanza, ¿verdad?, de que países como ustedes puedan en realidad reconocer que si toda la región entra en el mismo nivel de utilización de inteligencia artificial, eso va a permitir darle y potenciar la voz de los contadores de las Américas a la región. Les comento algo, voy a hacer una pausa y sé que el tiempo está corriendo, así que tengo que asegurarme, ¿no?, de ir de aquí en adelante un poquito más rápido. Según les digo que la tecnología fluye por mis venas, les comento que hoy día, aunque existen esas asimetrías en la región, eventualmente todos vamos a tener más o menos un igual acceso a las tecnologías. Por lo tanto, la pregunta que les lanzo a ustedes es cómo ustedes creen que nos vamos a diferenciar. Pues ¿sabe qué? Tan reciente como el mes de mayo de este año, el American Institute of Certified Public Accountants publicó en el Journal of Accountancy un artículo. El artículo lo que hace es explicar cuáles son las 5 competencias que debe poseer un humano, un contador humano que maneje la inteligencia artificial. Lo primero que me dice es pensamiento crítico. La inteligencia artificial nos va a bombardear con metadatos de una manera insólita, pero nosotros somos ese human in the loop y ese human in the lead. Somos los que vamos a darle contexto, los que vamos a impartirle juicio. Segunda competencia que debemos tener como humanos para el manejo de la inteligencia artificial, la creatividad. Tenemos que atrevernos a vivir fuera de nuestra zona de confort. En en la curva de adopciones de innovación, en el lado izquierdo, donde somos los primeros adoptantes, o preferiblemente somos de estos locos que nos llaman en un momento locos, porque tenemos ideas innovadoras totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados y logramos esa idea, aterrizarla en la creación de conocimiento nuevo. Eso es lo que queremos de ese ser humano que maneja la inteligencia artificial. La tercera competencia es la empatía. Yo no sé ustedes, pero yo he manejado muchísimas plataformas de la inteligencia artificial y todas ellas son frías. No hay nada como ese calor humano donde me puedo colocar, ponerme en los zapatos de la otra parte y sentir empatía, sentir que yo puedo comprender a ese cliente, a ese stakeholder, a ese que es parte de mi ecosistema dentro del uso de la inteligencia artificial. Número 4, liderazgo visionario. Somos ese capitán que navega por las aguas turbulentas de estos tiempos de cambio y de disrupción con el pasado, avistando oportunidades y avistando riesgos. Y por último, ese liderazgo de relaciones interpersonales. Esta parte humana es la que va a lograr la lealtad de nuestros clientes. Así que escucha esta charla. Sí, estamos abogando porque la inteligencia artificial es mi copiloto, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que nunca perdemos y no dejamos de ser el líder en ese círculo de la inteligencia artificial y el humano en ese círculo de la inteligencia artificial. Así que
Hablando de lo que es gobernanza, procede en este momento explicarla. ¿Qué exactamente es la gobernanza de la inteligencia artificial? Pues mira, te lo voy a intentar simplificar en una fórmula que puedas recordar. Es control, más transparencia, más responsabilidad. ¿Qué significa control? Control significa que definimos reglas claras sobre cómo se usa la inteligencia artificial. No es improvisación, es un marco regulatorio estructurado. Me va a decir esas preguntas, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. ¿Quién puede usar las herramientas? ¿Para qué tareas? ¿Con qué datos? ¿Bajo qué supervisión? Y esto es exactamente lo que el ISQM 1 exige para los recursos tecnológicos de una firma. Un sistema de gestión de calidad que identifique riesgos, que diseñe respuestas y que monitoree su efectividad. ¿Y qué significa la transparencia? Dijimos que es control, transparencia, responsabilidad. La transparencia significa que todo lo que hace la inteligencia artificial es visible y explicable. Acuérdense, somos los garantes de esa confianza pública. Somos lo que le damos dirección a través de guías, a través de regulación. Así que la transparencia significa que hace la inteligencia artificial es visible, es explicable, que cada dato, que cada transformación, que cada decisión, usted la puede rastrear, darle el seguimiento y puede además documentarla. Las revisiones tecnológicas al código de ética del IESBA refuerzan precisamente este principio. El contador debe poder explicar y justificar el uso de tecnología en su trabajo profesional. Si no puedes mostrarlo, no existe. Irresponsabilidad, ¿qué significa? El ser humano en el loop. The human in the loop, human in the lead. Responsabilidad significa que siempre hay un ser humano que responde, que no es la inteligencia artificial la que firma los informes, que no es la inteligencia artificial la que comparece ante reguladores. Nosotros somos los que respondemos. El código de ética revisado es claro, el uso de la tecnología no reduce nuestra responsabilidad profesional. Seguimos siendo responsables de nuestro juicio profesional, independientemente de las herramientas que nosotros utilicemos. Así que la gobernanza de inteligencia artificial es simplemente el control interno de la era digital y el control interno es nuestro idioma nativo. Así que fíjate que ya que tenemos una definición más completa, pensada específicamente para nuestra profesión, pues ya estamos aquí. Vamos a definir, ¿verdad? Esa gobernanza. Acceso controlado, políticas claras, trazabilidad total, protección de datos, resultados que sean confiables. Aquí vamos a hablar un poquito de que en algunos sitios, ¿verdad? La gobernanza, este marco regulatorio, algunos piensan, ¿verdad?, que lo que hace es inhibir nuestra capacidad de funcionar de la manera más diligente posible. Aquí no se trata de prohibir el uso de la inteligencia artificial, se trata de usarla correctamente, modelos con controles. ¿Qué significa? Significa que cada modelo que usamos en nuestra firma tiene parámetros definidos, están validados, están documentados. Y en el lenguaje de la NIA 315 revisada, estos son controles de aplicación, controles diseñados en el sistema que procesan transacciones. Si un modelo de inteligencia artificial clasifica transacciones o calcula provisiones, ese modelo es un control de aplicación que debe ser evaluado por el auditor. Accesos definidos, que significa que no cualquier persona puede usar esa herramienta de inteligencia artificial para cualquier cosa. Hay roles y permisos claros. La NIA 315 identifica el control de acceso como uno de los controles generales de tecnologías fundamentales. ¿Quién puede acceder al sistema? ¿Quién puede modificar parámetros?
¿Quién puede autorizar cambios? Todo esto debe estar definido y documentado. Y auditoría continua, ¿qué significa? Que no revisamos los sistemas de inteligencia artificial una vez al año, sino que los monitoreamos permanentemente. La ISQM 1 exige un proceso de monitoreo y remediación continuo para el sistema de gestión de calidad. Así que nosotros necesitamos ser capaces de proveer información de qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió y quién lo ejecutó. Sabemos y somos capaces de hacer la trazabilidad, ¿no? De dónde originan estos datos, cuáles fueron las transformaciones que tuvieron, cuáles fueron los permisos aplicados, quién intervino. Control de acceso, oye, tú tienes que estar seguro, ¿verdad? Que del control de acceso funciona a base de roles, exactamente como la segregación de funciones en nuestra firma. Así como un auxiliar contable puede registrar transacciones, pero no puede aprobar ajustes. Y un gerente financiero puede autorizar pagos, pero no puede modificar el catálogo de cuentas. En la inteligencia artificial definimos quién puede usar esos modelos. El ABAC o control de acceso basado en atributos va un paso más allá. No considera el rol solamente, sino también el contexto completo, desde la ubicación que se accede, en el horario, el nivel de sensibilidad que tienen los datos, el tipo de operación que se está realizando. Así que fíjense que lo que estamos discutiendo aquí, para mí me da un alto grado de confianza en el sentido de que no estamos improvisando, en el sentido de que somos conscientes que somos the human in the loop, the human in the lead, y que reconocemos que esta inteligencia artificial requiere de nuestra supervisión, requiere transparencia, requiere que nosotros seamos capaces de fundamentar y documentar. Como resultado del uso de la inteligencia artificial, descubrimos que el sistema de inteligencia artificial nos capacita de mirar los datos como un activo crítico, con un valor financiero, con un valor que me permita a mí hacer bases para proyecciones y análisis en el futuro, que tiene sin duda alguna, esto es, en este momento es tan claro como la luz del sol, ¿no? El valor operativo a mí me permite ser mucho más eficiente, me permite automatizar una serie de actividades que son mecánicas, que son repetitivas, que no requieren de mi supervisión y meramente requiere que yo le indique a mi sistema de inteligencia artificial, tú eres mi agente, automatiza esto y dame los resultados, dame un informe. Así que fíjate que esos datos van a ser el nuevo control interno. Como dijimos antes, garbage in, garbage out. Si lo que le tiras al sistema es basura, ¿qué va a hacer el sistema? Va a magnificar y potenciar la basura en sesgos en nuestros estados financieros, en la información que producimos para tomar decisiones. Y si esos datos están sesgados, ¿qué van a pasar con nuestras proyecciones? Evidentemente van a estar incorrectas. Así que proyecciones incorrectas, si yo lo que alimenté fue basura, porque la información estaba incompleta, estaba secada o estaba errónea, oye, en verdad le vamos a estar haciendo un mal servicio a nuestra profesión, a nuestros clientes. Así que esa trazabilidad es lo que es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la confianza pública. La trazabilidad, ¿qué significa? Significa que tres cosas. Trazabilidad significa que yo le puedo seguir la pista. Rastreabilidad. Poder seguir ese camino de cualquier dato desde su origen hasta la decisión final.
documentación. Toda la vida a mis estudiantes que yo le he dicho, uno, fundamenten, dos, documenten. Si usted no aprendió nada de esta charla, por lo menos llévese estos dos consejos. Fundamente siempre, documente siempre. Va a estar protegiendo su reputación. Y acuérdense que su reputación es prácticamente ese activo intangible que define a su firma, que define su liderazgo, que define esa lealtad que usted va a recibir de su cliente. Documentación, más claro, eso no puede estar. Tener evidencia que sea escrita, que sea verificable de cada paso del proceso. Y déjeme decirle que en estos tiempos donde prácticamente vivimos en un ambiente virtual, va a ser aún más importante esa documentación. Usted no quiere perder la trazabilidad, usted no quiere perder la rastreabilidad. Por lo tanto, cuando usted recibe información de sus clientes por correo electrónico, por las redes de WhatsApp, evidentemente esto dificulta aún más, ¿verdad? De que no tenemos un hard copy, no tenemos una evidencia física de aquello que sirvió de base para nosotros fundamentar una transacción en nuestro sistema. La trazabilidad, oiga, yo insisto que esto es una parte medular de esta presentación. Es la base de la confianza. Es lo que nos permite decirle a un regulador, aquí está cómo fue que yo llegué a esta conclusión. Es lo que me permite decirle a un cliente, ¿sabes? Yo te puedo demostrar que este análisis es confiable. Yo siempre he dicho que los académicos tenemos una ventaja sobre cualquier otra persona, sobre un practicante, sobre un regulador. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como académicos siempre hemos tenido que traducir, interpretar lo que dicen los libros. Y la única manera en que podemos hacer de una manera confiable es que yo me aprendo eso tan perfectamente que soy capaz de expresarlo en la forma más sencilla. Así que nosotros tenemos esa capacidad de traducir información compleja en una que sea entendible para ese regulador o para ese cliente. Así que tenemos un nuevo rol de ese Chief Data Steward, ¿no? El CFO del siglo XXI ya no es solo el guardián de los números, es el Chief Data Steward, el guardián del ecosistema de datos de toda la organización. ¿Y qué significa esto? Que vamos a ser capaces, ¿no? De que esa persona guíe a un regulador o guíe a un cliente en la interpretación de la información, en la confirmación de la confiabilidad de esa información. Vamos a aterrizar aquí en un caso práctico de que todos conocemos, la proyección de flujo de caja. Voy a hacer una pausa aquí para que el contexto, ¿verdad? De esta presentación la podamos vincular con vivencias que hemos tenido en el pasado. Yo no sé si ustedes sufrieron lo que nosotros sufrimos durante la pandemia, ¿no? Un momento en que el mundo entero se detuvo, me imagino que ustedes también se detuvieron, y de pronto las empresas de ese tipo de negocio presencial tuvo que evolucionar sin una oportunidad de hacer una transición suave al mundo de los negocios digitales, al mundo del comercio electrónico. Así que fíjense que en ese momento en que esto ocurrió, donde el mundo estaba detenido, donde los accesos físicos a los bancos, a nuestras cuentas estaban limitados, en ese momento, ¿cuáles fueron los negocios que en realidad superaron la época de la pandemia? ¿Sabe cuáles fueron? Los que tenían un flujo de caja robusto, los que tenían una reserva de dinero que les permitió atender esas necesidades emergentes en ese momento. Así que vamos a
imaginar este escenario. Una firma utiliza inteligencia artificial para proyectar el flujo de caja de un cliente. El modelo lo vamos a alimentar con información, ¿no? ¿Verdad? Para hacer el entrenamiento. Le vamos a alimentar datos históricos de cobro, pago, estacionalidad, condiciones de mercado. Y hasta aquí todo esto suena perfecto, pero hay un problema. ¿Se acuerdan? Garbage in, garbage out. Las fuentes de datos no fueron verificadas. Oh my God, pecado mortal. Acuérdense fundamentar, acuérdense documentar. Aquí nadie tuvo el cuidado de verificar y se incluyeron datos de un periodo atípico. Imagínense precisamente el periodo de la pandemia, ¿verdad? El periodo más atípico en la vida de los negocios, que fuera incluido en esa información que alimentamos a la inteligencia artificial para entrenarla. Algunos datos de proveedores estaban incompletos. Nadie documentó qué fuentes usaron ni qué transformaciones se aplicaron. No te tengo que decir cuál fue el resultado, ¿verdad que no? Proyecciones de flujo de caja incorrectas. El cliente confía o no confía en esas proyecciones, por supuesto. Usted es su consejero de confianza. Y con esta información, el pobre hombre, el pobre cliente empieza a tomar decisiones de inversiones, decisiones que comprometen su liquidez. Y cuando buscamos a los responsables, ¿qué tú le vas a decir? Ah, yo no soy responsable, fue la inteligencia artificial. Oh my God. Esta situación son situaciones que en la vida real están ocurriendo con una regularidad insólita. Usted no quiere caer en las páginas principales del periódico de su país diciendo que contador público autorizado fue llevado a los tribunales por incumplimiento de su responsabilidad de diligencia profesional. Usted no quiere que eso pase porque vienen las demandas de ese cliente y su reputación después que la pierde. Oiga, qué difícil va a ser que usted pueda recuperarla. Ahora miremos el ejemplo positivo, ¿verdad? Tú tuviste fuentes verificadas, tú documentaste, tú tenías la capacidad de trazar las transformaciones registradas, tú validaste tu modelo, tú tuviste resultados que eran trazables. ¿Sabe qué? Aunque hemos perfeccionado este proceso, eso no significa que los resultados van a ser buenos al haber cumplido, ¿verdad? Con todas estas expectativas. Pero por lo menos si algo sale mal, no es porque fuimos negligentes, no es porque no cumplimos con nuestro deber de fiducia ante nuestro cliente. Nosotros sabemos que si ocurre algo mal, podemos identificar dónde exactamente está el error y podemos corregirlo. Esa es la diferencia. Eso es lo que usted de esta presentación tiene que recoger. Usted sigue siendo responsable. Usted es el que ejerce el juicio profesional. Usted no puede depender ciegamente de la inteligencia artificial o de cualquier otra tecnología. Usted tiene la responsabilidad de saber manejar esas tecnologías, asegurando los pilares de la confianza pública. 1, la transparencia. 2, la trazabilidad. 3, responsabilidad con los algoritmos. Esa es la diferencia de una firma que sabe lo que es gobernanza de la inteligencia artificial y aquel que simplemente la usa de manera improvisada. Fíjense que va a ser bien importante que usted dentro de esa gobernanza, dentro de ese marco regulatorio que usted va a establecer para su firma, sea capaz, ¿verdad?, de insertar en ese manual de operaciones, básicamente es como un manual de operaciones, una guía, ¿verdad?, que le permite a usted utilizar responsablemente
esa inteligencia artificial, usted va a tener un listado oficial de herramientas, las que están autorizadas para ese uso profesional. Usted va a definir cuáles son las tareas en los procesos que pueden ser asistidos o automatizados con la inteligencia artificial. Y bien importante, restricciones, límites explícitos sobre datos sensibles, decisiones críticas y uso no supervisado. Así que fíjense que en la medida que que hemos navegado, ¿no? Por esta presentación, hemos sido capaces de qué, de ver que la inteligencia artificial es ese copiloto que se convierte en mi asistente administrativo, que me permite a mí ganar tiempo en las horas que hubiera dedicado a asuntos administrativos, invertirlo en horas facturables. Eso es lo que nosotros queremos. Tenemos que tener políticas de uso aceptable que respondan a estas preguntas que hemos planteado aquí. Así que políticas de privacidad y protección de datos. Dijimos que la inteligencia artificial allá en Europa está claramente definida, que la ENIA en Costa Rica está claramente definida, pero nosotros internamente en nuestras organizaciones, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante, la privacidad y la protección de esos datos sensibles. Retención de datos. Oiga, usted generalmente no tiene derecho a quedarse con la información de sus clientes de manera indefinida. Así que todo esto tiene que estar en un engagement letter, en una carta, ¿no? De estas contractuales, donde usted va a establecer la situación, ¿verdad? De una aceptación de las condiciones del uso de la tecnología informada. Eso es lo que usted quiere, consentimiento informado de parte de sus clientes. Encriptación. Sabemos que mientras más tecnología usted utilice, más serán las puertas que se abren precisamente a ataques cibernéticos y otras amenazas internas o externas. Así que la encriptación va a ser importante como estándar de cifrado, ¿no? Para los datos que están en tránsito. Anonimización, técnicas de desidentificación para proteger la información personal sensible. Yo espero que usted sepa que cualquiera de estas plataformas que es gratuita está utilizando los datos que usted ingresa para entrenar a sus sistemas. Por lo tanto, si usted eventualmente decide que sí, que va a entrar en la onda de la inteligencia artificial, tiene que comenzar con plataformas que estén pagas, donde usted tenga mayores evidencias de que esa empresa que le está distribuyendo y dando acceso a esa plataforma de inteligencia artificial tiene unos controles adecuados para asegurar que esa información sensible no va a ser objeto de uso indebido peor, de un ciberataque. La política de trazabilidad tiene que estar establecida en ese sistema, el origen de la información, el control de los modelos y las configuraciones. Políticas de validación de modelos, hay que validarlos, hay que validar las decisiones que producen. Las normas internacionales lo exigen. Políticas de supervisión humana, porque la inteligencia artificial no reemplaza el juicio profesional. Y aquí vemos que hay 3 niveles de supervisión: human in the loop, human on the loop y human in the lead. Aquí le llaman human in command. Así que vean que estamos claros que nosotros somos los que lideramos, nosotros somos los que ejercemos el juicio. No podemos delegar ese juicio a nuestras tecnologías. Políticas de ciberseguridad, ni le cuento la cantidad de situaciones personales que he sufrido por descuidos y no descuido. A veces usted no se descuida y aún así es víctima de un ciberataque. Así que las evaluaciones de vulnerabilidad tienen que ser algo como parte regular de su sistema.
Hay que hacer simulacros de incidentes para ver cómo usted responde a ella. Hay que tener planes de continuidad operacional. Así que políticas de ética y uso responsable. Sabemos que los pilares de la inteligencia artificial, el uso responsable, donde mantenemos la confianza de nuestros stakeholders. Número uno, transparencia. Número dos, trazabilidad. Número tres, responsabilidad algorítmica. Así que la transparencia, la no discriminación, la responsabilidad es parte de ese modelo de gobernanza. ¿Y cuáles son los elementos claves? Los datos, el origen, la calidad, la transformación, los permisos de acceso, los modelos, cuáles fueron las versiones, cuáles fueron los parámetros, cuáles fueron los entrenamientos, las decisiones basadas en qué. Versiones de modelos, sabemos que hay una modificación que va a generar una nueva versión, tenemos que documentarla, que cualquier versión anterior pueda ser reconstruida. Esto es parte de lo que nosotros necesitamos mantener. Evidencia para la auditoría, deténgase aquí, tiene que tener logs de sistema, documentación, resultados. Y aquí me detengo un momentito porque sé que el tiempo prácticamente se me está acabando. Según mi reloj, me quedan 8 minutos y creo que de los 8 minutos estoy exagerando y me quedan 5, ¿verdad? Así que lo que quiero presentar aquí es un caso práctico de trazabilidad completa de principio a fin. En el primer paso tenemos datos, partimos de fuentes verificadas y documentadas. Sabemos exactamente de dónde vienen, cuál es su calidad, quién lo autorizó y qué transformación sufrieron. Segundo paso, creamos un modelo, el modelo que procesa esos datos que están validados, versionados y auditados. Sabemos que la versión estamos usando, sabemos cuál es, cuándo fue validada por última vez y cuáles son sus parámetros. Tercer paso, decisión. El resultado que produce el modelo es trazable, podemos seguir el paso. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Para que nuestros stakeholders sigan confiando en nosotros. Así que checklist de trazabilidad, aquí lo tienen. Voy a pasar al próximo. El roadmap, inventario de datos, evaluación de riesgos, diseño de políticas, implementación de controles, capacitación. Usted tiene que tener un equipo de trabajo que crea en esto y que esté dispuesto a hacer la inmersión en ese proceso de capacitación. Auditoría continua. Estamos viviendo en tiempos donde lo que antes se hacía una vez al año o quizás par de veces al año, ahora puede ocurrir de manera sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. La inteligencia artificial no reemplaza al contador, pero sí va a reemplazar al que no sepa gobernar la inteligencia artificial. Así que nuestro llamado de acción es liderar, implementar, transformar. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de ser parte de este evento donde se celebra la contabilidad en este mes. Que tengan buen día. No sé si hay oportunidad de hacer preguntas, ustedes me dirán. Muchas gracias, doña Ivonne. Bueno, acá estamos revisando el chat y no tenemos consultas a través de la transmisión. Así que pues nada, doña Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ser parte de este mes de la Contaduría Pública 2026. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero, ¿verdad?, haber dejado un legado de curiosidad intelectual entre los participantes. Que tengan un lindo día y una celebración óptima de este mes de la contabilidad. Muchas gracias, doña Ivonne, y agradecemos también a cada uno de ustedes que nos han acompañado hasta ahora de la tarde. Les recordamos que para mañana nos queda la última charla de la semana, que será sobre los agentes de IA, los flujos aprobados, la bitácora y la auditoría de decisiones a las 10:30 de la mañana para que estén atentos a el Facebook del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muchísimas gracias a todos y que pasen una bonita tarde. Buenas tardes.